¿qué es el derecho? Muy bien. Ok. Continuamos con la siguiente frase. Atentos, por favor. Dice Cicerón, nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué es el derecho? La ubicación del derecho, los elementos que conforman el derecho, la teoría de los tres círculos, nuestro concepto de derecho, y después continuaremos con las ramas del derecho. ¿Listos? Muy bien. Primera cuestión. ¿Dónde ubicamos al derecho? Primero, hablaremos del ser humano como un ser biológico. ¿Sí? Ahí está. El ser humano cumple con un ciclo de la vida. El ciclo de la vida implica nuestro nacimiento, implica nuestro desarrollo, implica nuestra reproducción, implica nuestra muerte. Bueno, pero hay algo más que tenemos los seres humanos. Los seres humanos interactuamos y vivimos en nuestra sociedad. En la sociedad nos desarrollamos. ¿Cómo vive el ser humano fuera de la sociedad? ¿Cómo vive? Y para eso podemos que explicarnos el origen de la sociedad. Montesquieu, en su obra El contrato social, nos establece el tema de que el hombre vive en completa libertad. El ser humano no tiene límites. El ser humano, de alguna manera, puede hacer todo lo que le plazca. Todo. Y nadie lo puede limitar. Ese es el hombre dentro del estado de naturaleza. Pero ¿qué va a pasar, como diría Montesquieu, cuando ese ser humano interactúa con otros? ¿Qué requerimos acá? Ahora sí, requerimos de límites. Muy bien. Y para poner límites, el ser humano cede parte de su libertad a un ente que vamos a llamar nosotros como el Estado, para que por conducto de la ley, pues se establezca cuáles son los límites que debe tener el hombre. ¿Se entiende, compañeros? Porque si no, nos autodestruiríamos. ¿Entendemos eso? Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, también lo plantea. El ser humano es el lobo del propio ser humano. El ser humano es egoísta. El ser humano busca su autoaniquilación. Y para que no se autodestruya, ¿qué hace el ser humano? Crea el Estado, le confiere facultades, crea la ley para vivir hasta cierto punto en armonía. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, necesitamos del derecho cuando interactuamos con este grupo social. Por eso lo requerimos. Por eso es muy importante la vinculación con la norma. ¿Entendemos? Muy bien. Perfecto. Seguimos. También hablar del derecho
implica hasta cierto punto desarrollo cultural. Implicaría que el ser humano de forma voluntaria se somete al cumplimiento de la norma. Ahora bien, nos dice Giorgio Del Vecchio, cómo el ser humano se vincula con la norma. Y Giorgio Del Vecchio nos establece lo siguiente. Nos dice, hay dos maneras. Por convencimiento o por miedo a la coacción. Por convencimiento. El ser humano sabe que someterse a la norma es el ideal para un bien común, para vivir en armonía, para vivir pues de forma adecuada dentro de la sociedad. Muy bien. Pregunta, ¿por qué respetamos una señal de tránsito? Si estamos convencidos de ello, implicaría porque el mismo derecho que yo tengo de transitar, lo tiene la otra persona, ¿verdad? ¿Por qué pago mis impuestos? Porque quiero que haya el servicio público, porque quiero que esté el servicio de recolección, porque quiero que el drenaje funcione adecuadamente, porque quiero tener energía eléctrica, porque quiero que se construyan escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Por eso, porque estoy convencido para vivir en armonía. ¿Se entiende, compañeros? Por miedo a la coacción. ¿Por qué respeto la señal de tránsito? Híjole, ¿sabes qué? Porque las multas están bien caras y no me quiero que me sancionen. ¿Por qué respeto el carril del Metrobús? Porque no quiero ser sancionado. ¿Por qué si soy taxi no recojo pasaje en el aeropuerto? Porque, híjole, la sanción está bien dura. Me gustaría, pero no quiero que me sancionen. ¿Se entiende, compañeros? No quiero que me sancionen. ¿Cuál es el ideal? ¿Qué creen que sea lo mejor para una mejor sociedad? ¿Estar convencidos o someternos a la norma nada más por miedo al castigo? ¿Qué es el ideal, compañeros? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿El convencimiento? Estar convencidos, nos dice Román. Muy bien. Ok. Iliana, ¿estás de acuerdo que ese sería el ideal? ¿El convencimiento? Sí, ¿verdad? Gabriel, ¿qué nos dice usted? Por miedo, ¿Por el miedo? O sea, dice que lo mejor es tener miedo al castigo. pues la gente tiene miedo, ¿no? A que tenga una infracción o algo. Pero, a ver, ahí va. ¿Y qué pasa en una sociedad en la cual se sigue la norma solamente por miedo al castigo? ¿Saben qué ocurre? La norma es mayormente infringida. Si yo nada más me guío porque no quiero ser sancionado, eso es lo que ocurre. Mi estimada compañerita Lorena, levantó la mano, la escuchamos, por favor. Iba a comentar, maestro, lo que usted dice, que lo óptimo sería que actuáramos por convencimiento, pero regularmente el humano actúa por miedo a la coacción. A ver, muy bien, ¿eh? Vamos a hablar de un aspecto sociológico, porque el derecho, antes que nada, es forma parte de las ciencias sociales, ¿eh? Ahí va. Como usted lo dice, mi estimada compañerita Lorena, a ver, sí, o sea, el ser humano normalmente actúa, pues aquí como, pues oculto, busca un beneficio, pues tratando de salirse con la suya. Vamos a ver. El sistema judicial japonés. En general, por supuesto que se cometen delitos en Japón. Por supuesto que se cometen delitos en algunos países nórdicos. Pero ¿qué creen? Las cárceles son elefantes blancos. ¿A qué me refiero? Cárceles donde debería haber 2,000 presos, hay 200. ¿Qué es lo que hace la gente?
Pues normalmente está convencida del respeto a la norma. Dice, yo me sujeto a la norma no porque tenga miedo al castigo, porque requerimos vivir en armonía y un bien común. Si yo dejo un celular ahí en la mesa, nadie lo tiene por qué agarrar. Si yo dejo mi bicicleta afuera de un paradero de autobuses, al rato que llegue yo en la noche debería de estar la bicicleta. Si yo dejo el paraguas afuera de la estación del metro, así debería de aparecer. Pero bueno, como normalmente se busca un beneficio, lo que podríamos optar aquí, compañeros, es que solamente nos guiamos por el miedo a la coacción. Y entonces decimos, pues ya se salió con la suya fulanito tal. Entonces, en ese sentido, incumplimos la norma, porque tristemente vemos en qué casos sí y en qué casos no se aplica. Y si la autoridad no es muy eficiente con su investigación, pues bueno, ese podría ser un factor, ¿verdad? Muy bien. Veo que también levantó la mano Juan Carlos y Ascara. Juan Carlos, te escuchamos, por favor. Su micrófono, Juan Carlos, está apagado. ¿Sí me escucho? Perfecto. Muy bien, sí, maestro, yo estoy de acuerdo con usted, de hecho iba a opinar lo mismo, que por naturaleza, por los valores inculcados y el respeto más que nada, ¿no? De decir, me voy a dirigir correctamente, por naturaleza lo debemos de hacer, pero como la sociedad nos ha venido inculcando de que pues, las leyes también se hicieron para romperse, entonces no nos cuesta nada pasarnos un semáforo en rojo, por ejemplo. Volteamos, no viene vehículo y con precaución cruzamos, pero yo considero que por convicción de uno mismo debería de respetar la ley y seguir los principios, o sea, ser honestos, que aunque nadie nos esté viendo, necesitamos actuar dentro del marco legal. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Yaskara, te escuchamos, por favor. Sí, buen día. Solo complementando lo que usted nos comentaba. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia del presidente de Yakult y él es de origen japonés y sí nos comentaba que es básicamente la cultura de ellos es respetar. Si no es mío, es de alguien más. Entonces también tiene mucho que ver la cultura también que nosotros tenemos aquí en México, pues no podemos dejar ciertas cosas, por así decirlo, como lo comentaba, una bicicleta. En Japón, que se mueven mucho el metro y en bicicleta, no necesitan ponerle candados y aquí deja una bicicleta sin candado y no la encuentras. Entonces, básicamente también es eso, la cultura y la educación que tenemos. Muy bien. Sí, no, tristemente, pues es un tema que normalmente, y no son problemas solamente de México, muchos países que actúan nada más por Sí. miedo a la coacción. Es un tema de que, pues, ¿por qué respetamos la norma entre comillas? Porque no quiero ser sancionado, nada más por eso. Pero si podemos buscar un atajo, compañeros, lo vamos a tomar, tristemente. Jesús, te escuchamos, por favor. Buenos días. Buenos En días. este caso, en este ejemplo que nos pone aquí, también el actuar con convencimiento implica el reconocimiento de los derechos de otros ciudadanos y señala también la moralidad con la que vivimos, ¿no?, en sociedad. Nada más agregar ese comentario. Claro que sí, mi estimado Jesús, y pues ojalá estuviéramos convencidos porque eso generaría un mayor impacto en el cumplimiento de las normas, ¿no? Eso lo generaría. Entonces también tiene que ver esta cuestión el derecho. Por eso lo mencionamos, compañeros, y por eso hacemos esta vinculación de que el ser humano vive en completa libertad, no tiene límites. Cuando convive con terceros requiere límites, requiere leyes, requiere de reglas. Y bueno, el tema de cómo se vincula el derecho, si por convencimiento o solamente porque tenemos miedo a la coacción, miedo al castigo. Muy bien, perfecto. Otro punto en relación del derecho, por favor, compañeros, que vamos a destacar es el siguiente. Atentos, por favor.
Cualquier duda, cualquier comentario, así escucho sus comentarios, compañeros. Y bueno, vamos a continuar. Muy bien. Seguimos con este tema. ¿Dónde ubicamos al derecho? ¿Como parte de la filosofía, como una teoría o como parte de la ciencia? Muy bien. Ok. Si decimos que el derecho es teoría, vamos a partir que hay un conjunto de reglas y principios derivados del método científico, ¿sale? Pero en la teoría no vamos a llegar a cuestiones prácticas. Nos quedamos en un aspecto dogmático. Es decir, en la teoría yo observo la problemática. ¿Vale? En la teoría, yo me planteo el problema y me formulo una hipótesis. Pero hasta aquí me quedo, compañeros. No avanzo más. Ese es mi límite. Me quedo en un aspecto meramente dogmático. Esa es la teoría. No llego a cuestiones prácticas. Pues mucho de lo que vamos a estudiar aquí, compañeros, mucho de lo que van a estudiar en sus carreras, en su carrera de licenciado en Derecho, se queda en cuestiones teóricas. Eso no está mal. Sirve para nutrir la ciencia del derecho. ¿Se entiende? Mucho de lo que van a hacer ustedes van a quedarse en esta parte. Porque es más, ni siquiera ha tenido una comprobación científica. Nos quedamos en meras hipótesis. Entonces, la teoría tiene una relación muy importante con el derecho. ¿Está claro, compañeros? Entonces, seguimos el método, nos estamos en una cuestión dogmática sin llegar a aplicaciones prácticas. Después partimos con lo siguiente, la filosofía, una interpretación de el ser humano, una cuestión de buscar el origen de las cosas, de profundizar y llegar hasta su origen. Compañeros, este es el mundo del derecho. Imaginen que todo esto representa el mar del conocimiento. Todo esto. La carrera, muchos de ustedes y muchos de nosotros la estudiamos acá, desde la superficie. Lo único que conocemos del derecho es esto. Ahí está, la superficie. Lo que hace el filósofo es profundizar, buscar el origen, buscar las razones, buscar el por qué, ¿vale? Se pregunta, se cuestiona, busca por qué surgió el derecho, busca las razones, busca los fundamentos de la norma. ¿Se entiende? Entonces, el filósofo busca respuestas. Vamos a mencionar una obra. Por ejemplo, mencionamos y conocemos de Sócrates por sus alumnos, Querofonte y Platón, principalmente. Querofonte un día acude con la pitonisa y le pregunta quién es el más sabio. La pitonisa ha hablado y le dice que Sócrates es el hombre más sabio. Querofonte regresa con su maestro y le dice, la pitonisa dice que tú eres el hombre más sabio. Sócrates, pues queda un poco asombrado, ¿no? Y se pregunta, ¿sabio yo?
¿Pero por qué? O sea, yo soy una persona que tiene muchísimas dudas, que siempre se está cuestionando. Y entonces eso es lo que marcaba la diferencia, porque había unas personas que se llamaban sofistas que creían tener todo el conocimiento. Y Sócrates, a través de la mayéutica, les demostraba pues que sus conocimientos eran errados. Y su diferencia era él que constantemente se estaba retroalimentando, que constantemente estaba buscando la verdad. Muy bien. Perfecto, compañeros. Muy bien. Rápidamente mencionamos también a Platón con su obra La alegoría de la caverna. Y ahí está. Imaginen ustedes, compañeros, a estos hombres que se encuentran encadenados dentro de una caverna. Detrás de ellos, una llama perpetua ilumina el interior. Y lo único que conocen ellos son sombras que proyecta esa llama. Para estas personas, esta es su realidad. Eso es lo que conocen, eso es lo que han vivido. No hay más. ¿Vale? Un día, uno de esos hombres rompe las cadenas y sale al exterior. Conoce el mundo. Se da cuenta de que el mundo tiene superficie, colores, aromas, textura, que lo que él conocía no era la verdad. Y entonces este hombre se encuentra con una circunstancia que lo hace reflexionar. Lo que haría el hombre filósofo es volver a descender a la caverna. Y en la caverna, descendiendo, ¿qué creen? Tiene una misión: convencer a otros de lo que conocen no es la realidad, de que hay un mundo más allá, de que hay muchas cosas que este hombre, pues de alguna manera, no está conociendo, que el hombre no está indagando, que el hombre no se está cuestionando. ¿Cómo creen que tomen los otros que están con las cadenas a este hombre que regresa? ¿Cómo creen que lo tomarán? Como loco, como desquiciado, como una persona pues que debe de conformarse con lo que existe, ¿no? Con lo que hay. Muchos lo rechazarán e inclusive la vida del propio hombre correrá peligro. Pero la función es transmitir el conocimiento y enseñarles que hay una nueva realidad. Entonces, aprendamos a buscar el origen, a buscar las razones, a buscar el por qué. ¿De acuerdo, compañeros? Ok. También nos planteamos el estudio del derecho como una ciencia. Lo que el ser humano vive, pero buscando esa reflexión, ese conocimiento a través del método científico. ¿Cómo está esto? Bien, voy a plantearlo. Compañeros, la ciencia. Lo que busca la ciencia es encontrar la reflexión de todo lo que ocurre a nuestro alrededor a través de este método científico. Empezamos con la observación de lo que nos rodea. Sobre esa observación nos planteamos un problema.
Después de hacer un planteamiento del problema y verificar cuál es la necesidad que vamos a combatir, lo que hace el científico es formularse una hipótesis, un enunciado que aún no ha sido comprobado, que aún no ha sido acreditado. Después, el científico pasa a un punto de experimentación y concluye con la comprobación del resultado. ¿Ok? Todo esto va a ocurrir dentro del método científico. Y el derecho es una ciencia. No lo olviden, el derecho es ciencia. Por ejemplo, llegamos ante la fiscalía y les planteamos que se ha cometido un delito. La fiscalía analiza, la fiscalía reflexiona y dice, de lo que me vino a presentar el ciudadano, mi planteamiento del problema es de que se ha cometido el delito de homicidio. Y me presentan que el probable responsable es fulanito de tal. Me formulo una hipótesis. La conducta del sujeto A se encuentra encaminada a la comisión de un hecho que la ley califica como el delito de homicidio. ¿Qué pruebas voy a presentar yo como fiscalía ante un juez de control? Presento las pruebas y si mis pruebas llegan a una verdad, se comprueba el resultado. Todo esto va a ocurrir. La ciencia del derecho se lo vamos a deber a un jurista de origen austriaco llamado Hans Kelsen. Hans Kelsen nos plantea en su obra intitulada Teoría pura del derecho un tema muy interesante, compañeros. A ver, el derecho antes de Kelsen no era considerada como ciencia. No era una ciencia hasta cierto punto para los estudiosos de la época. Kelsen se acerca a la postura de Augusto Comte con el tema del positivismo. Entonces Kelsen hace un planteamiento sobre el derecho. Dice, el problema del derecho es de que se encuentra con algunas cuestiones que no le permiten esa pureza. Dentro del derecho hay cuestiones morales. Dentro del derecho hay cuestiones éticas. Hay cuestiones sociales. Hay cuestiones de valores, etcétera, etcétera. Y todo eso no le da cientificidad al derecho. ¿Qué fue lo que hizo Kelsen? ¿Qué plantea Kelsen? Quitemos estas cuestiones que le quitan pureza al derecho, vamos a quitarlas y vamos a explicar el derecho desde su propia construcción. Y por eso se plantea la teoría pura del derecho. Y a partir de Kelsen surge lo que conocemos como el positivismo jurídico. ¿Cómo está eso? Dice Kelsen, la validez de la norma se lo da el hecho que esta norma haya sido creada de conformidad con la norma que le da origen, que es la Constitución, así como
de la autoridad competente para su creación. Si cumple con estos supuestos, estamos ante una norma de derecho positivo, ante una norma vigente. ¿Ok? Eso es lo que le da validez al derecho. ¿Se entiende? Entonces, compañeros, pues eso es lo que le da sentido al derecho. Eso es lo que le da un origen. ¿Cuál es el riesgo de tomar así el derecho, compañeros? ¿Cuál es el riesgo de este positivismo jurídico que plantea Kelsen? Imaginen que la norma fundamental, la norma de origen, me dijera que algunos seres humanos, pues no lo son. Me dice, estos seres humanos no tienen derechos. Y la norma dijera, bueno, en relación a esta norma que da origen, me dice que estas personas no tienen derecho y crea una norma que les restringe de derecho y les quita sus propiedades, ¿lo podría hacer desde el punto de vista positivo? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué si la norma que le da origen dice que estos no son seres humanos? Si la norma que da origen dice se permite la esclavitud, entonces es legal, compañeros. ¿Se entiende? A ver, el tema que las normas alemanas en 1933 dijera que los judíos no tienen derecho, el tema que las normas de Nuremberg dijera que los judíos se les iba a confiscar sus bienes, ¿eran normas de derecho positivo? ¿Eran normas vigentes? ¿Eran leyes? ¿O no eran leyes? Creo que en su momento sí lo eran, ¿no? Eran leyes, eran normas vigentes. Y es más, cuando a estos criminales de guerra se llevaron a los campos de se los llevaron a comparecer en los juicios de Nuremberg, ¿cuál era su comentario? Cumplí con la norma, cumplí órdenes, cumplí con el derecho. Y sí, sí cumplieron. Mi estimada Lorena, te escuchamos, por favor. Al inicio de la plática de la clase, maestro, usted mencionó algo que me quedó en el aire, que decía cuando se contrapone el derecho a la justicia, hay que hacerle caso a la justicia. Creo que aquí aplicaría, ¿no? Sí, efectivamente, pero dentro de un sistema de ponderación de derechos. O sea, en un sistema que permita esta inclinación a través del tema de que, a ver, ahorita llegamos al punto de los derechos humanos. Lo que quiero que me comprenda en este primer punto es, si la Constitución de origen me dice que unas personas no son seres humanos, no tienen derecho, y creo la norma en ese sentido, de conformidad con la Constitución, de conformidad con la autoridad competente, diríamos que es una norma positiva y es una norma vigente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí está, ahí está. Uh-huh. El riesgo de derecho positivo es de que podemos llegar a estos excesos, ¿eh? Ese es el riesgo del derecho positivo. Y eso es lo que conllevó a que después de la Segunda Guerra Mundial, Kelsen ya no se planteó lo mismo, ¿eh? Ahora Kelsen tuvo un pensamiento distinto después de 1945. Dijo Kelsen, no, pues es que el derecho positivo a ultranza puede conllevar a esto. Y entonces, ¿qué plantea Kelsen? Kelsen ahora dice, bueno, la norma será válida siempre y cuando, además de haber sido creada de conformidad con la Constitución
de conformidad con la autoridad competente, también tome como base y como fundamento los derechos humanos. Y ahora sí, mi estimada Lorena, ahora sí, ya nos permite el tema de ponderación. Ahora sí, llegamos a este punto de equilibrio. Si la norma va en contra de los derechos humanos, entonces es una norma que debe de desaplicarse, que no debe ser obedecida, que es axiológicamente injusta. Pero ya se toma de que la norma tiene como base que el derecho fundamental. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y esos planteamientos, pues de alguna manera son complejos. Pero aquí está como podemos encontrar el origen de la norma desde la postura de el gran jurista austriaco Hans Kelsen. Muy bien. Perfecto. Seguimos, compañeros, y vamos avanzando nosotros en el estudio del derecho. Y ahora nos planteamos lo siguiente. Atentos, por favor. Elementos del derecho. Punto número 1. El derecho es un hecho social. Lo crean los seres humanos, pues enfocado en sus necesidades sociales, en su problemática, en su devenir, en las cuestiones de la carencia, de la dificultad. Y en ese sentido, el derecho busca dar una solución, busca encontrar cómo solucionar esta problemática, estos conflictos sociales. Ahí está. Primer origen. La problemática social. El conflicto, la situación económica, la dificultad, la controversia. Eso es lo primero. El hecho. ¿Vamos bien? Ok. Para combatir ese hecho, para combatir esa necesidad, para combatir esa dificultad, se crea la norma. Muy bien. La codificamos, la institucionalizamos, creamos las autoridades, creamos las sanciones, creamos las consecuencias de incumplir con la norma y entonces, a través de esta dimensión normativa, buscamos combatir el hecho, buscamos combatir la dificultad, buscamos combatir la controversia. ¿Vamos bien? Entonces, así lo vamos atacando. La dificultad, la problemática social, el hecho controvertido, lo institucionalizamos, lo regulamos, lo buscamos combatir a través de la ley. ¿Se va entendiendo cómo se complementa, compañeros? Muy bien. Y también hablamos del valor, la dimensión axiológica, las razones del derecho. Y ahora sí, aquí combatimos el comentario que nos comenta mi estimada Lorena. ¿Cuál es el valor superior del derecho? Se llama justicia. Y entonces complementamos la norma que combate una problemática social, un conflicto, una dificultad. Aquí está, ¿vale? Se institucionaliza, se regula. ¿Y qué creen? Por otro lado,
es una norma que es justa, es una norma que busca un equilibrio, es una norma que busca equidad, es una norma que busca un bien común. El ideal es que el derecho tenga estos tres elementos. A esta teoría la conocemos como teoría tridimensional del derecho. Su autor es el jurista brasileño Miguel Reale. Miguel Reale. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok. Bien. Siguiendo con el comentario, ya habiendo aterrizado estas tres concepciones, llegamos a una teoría formulada por un jurista mexicano de nombre Eduardo García Maínez. En su obra Introducción al Estudio del Derecho, Eduardo García Maínez nos plantea la teoría de los tres círculos. Y en esta teoría mencionamos lo siguiente. Atentos, por favor. Primer elemento del círculo. Vean, son tres círculos. Este de color azul, este de color naranja y este de color como guinda. Ahí lo tenemos. Tres círculos. Y si se fijan, cada círculo tiene una denominación. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Y si se fijan, dentro de cada círculo hay determinados números. Algunos números se encuentran aislados entre un círculo. Otros, como el 2, abarcan dos círculos. Pero vemos que el 5 en particular abarca los tres círculos. ¿Qué significará eso? Ahorita lo vamos a plantear. Lo primero que quiero que conozcan ustedes es qué significa cada círculo. Empezamos con el primero. Derecho formalmente válido. Muy bien. Ok. Ahí va. Ahí está, compañeros. La norma en el derecho formalmente válido implica que es una norma creada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Lo voy a tratar de aterrizar un poco mejor. Esta norma es creada de conformidad con el procedimiento que establece la Constitución y además es creada por una autoridad competente. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Pregunta. ¿El Congreso de la Unión es la autoridad competente para la creación de normas que van a regir en todo el país? ¿Sí o no? Si el Congreso en este momento crea una norma siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, ¿estamos hablando de una norma formalmente válida? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. El Congreso del Estado de Baja California Sur acaba de crear una norma que va a regir dentro de el Estado de Baja California Sur y de alguna manera es una facultad que tiene atribuida a su Congreso. ¿Podríamos decir que es derecho formalmente válido? Sí.
¿Se entiende? Sí. El Cabildo Municipal de La Paz, Baja California, acaba de crear una norma que va a regir para el Ayuntamiento de La Paz. ¿Eso es derecho formalmente válido? ¿Se entiende? Ok. Un grupo delincuencial que se encuentra en la ciudad de Los Cabos, Baja California, de pronto se le ocurre establecer una norma que tiene que seguir el municipio en esta región. ¿Es derecho formalmente válido? No. No, ¿verdad? Porque no siguió ni un procedimiento legalmente establecido y tampoco es una autoridad competente. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Eso es derecho formalmente válido. Ahora vámonos con derecho intrínsecamente válido. ¿Cuál es? A ver. Regresamos y vemos un tema que tiene que ver con la justicia. Y hacemos mención que la norma es justa porque la norma vela por los derechos humanos, que la norma busca el bien común, que la norma busca que estos derechos humanos sean garantizados. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que se acaba de crear una norma, ¿vale? Y que esa norma asegura los derechos humanos de una persona que es detenida y que va a ser presentada ante un juez de control. ¿Podríamos decir que es una norma intrínsecamente válida al garantizar sus derechos humanos? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo garantizo. Entonces es una norma que es justa. ¿Se entiende? Círculo 1 y círculo 2. Sí. Círculo 3. Derecho positivo o eficaz. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a verlo. Bueno, en el círculo número 2 señalamos que es una norma que axiológicamente es justa, que es una norma que respeta los derechos humanos. En el círculo número 3 destacamos que es derecho positivo y eficaz por lo siguiente. Bien. Una norma creada por una autoridad competente. Una norma que siguió un procedimiento establecido en la Constitución para su creación. Además, es una norma que se aplica en un espacio que se aplica en un tiempo y que además se aplica de forma general. Su ámbito espacial, su ámbito temporal y su ámbito general de validez. Bien, la norma se aplica en un espacio. La norma que ha establecido el Congreso del Estado de Baja California Sur, ¿dónde se va a aplicar, compañeros? Se va a En el aplicar estado de Baja California Sur. en el Estado de Baja California Sur, ¿verdad? No se va a aplicar en Sonora, ¿verdad? No se va a aplicar en el estado de Jalisco, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok, muy bien. En un tiempo
resulta que se estableció un nuevo delito en el Código Penal de Baja California Sur. Iliana cometió la conducta que describe este nuevo código el año pasado. ¿La podemos sancionar? No, ¿verdad? El tiempo de la norma es a partir de su publicación. A lo mejor me dice Hiromi, no, pues a mí no se me aplica porque yo soy una persona de una clase social más alta. Entonces a mí no se me aplica. No, ¿verdad? Es general. Es para todos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero una cosa es que sea derecho positivo y otra cuestión es derecho eficaz, ¿eh? Porque hay muchas normas de derecho positivo, pero la eficacia, ¿saben en qué implica? A que si alguien incumple la norma, ¿saben qué? Va a ser sancionada. Sancionada. ¿Ok? Les pongo un caso. A lo mejor lo escucharon mucho ustedes en televisión. Hay una caseta aquí en un circuito exterior mexiquense que las camionetas, los autobuses, las combis se las brincaban. Así sin más y más. Se brincaban y no pagaban el peaje. El tema de pagar el peaje, el tema de contribuir con las mejoras de la carretera, es una norma que se encontraba vigente, ¿vale? Pero al no tener sanción, pues no era una norma efectiva. La eficacia implica incumplir la norma, te sanciono. ¿Qué creen que pasa si las normas tributarias dijeran, si no pagas tus impuestos, te voy a requerir, te voy a sancionar? Y cuando uno no cumple, no ocurre nada. ¿Qué creen que va a pasar con la norma? ¿Qué se imaginan que ocurrirá? Nadie la va a cumplir. Todos la violarían. Todos la violarían. No hay ninguna consecuencia. Pero si hay castigo, si hay sanción, si hay consecuencia, ¿qué hay entonces? Cumplimiento. Todos tratamos de cumplirla. Todos tratan de cumplirla, ¿verdad? Francisco, te escuchamos, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese que algo sucede con relación a los derechos, sobre todo de las personas con discapacidad, que se han emitido una serie de pronunciamientos, una serie de leyes, en Baja California Sur, y obviamente no se están cumpliendo. ¿Qué se debe hacer ante esto? Pues bueno, si hay leyes, si hay disposiciones, y la autoridad no quiere cumplirlas, pues bueno, a lo mejor levantar nuestras inconformidades, hacer que la autoridad tenga conocimiento de que nosotros queremos que se cumpla la norma. O sea, ese es un punto muy importante, porque a veces, pues, a ver, le platico de casos muy, muy particulares que ocurren en el Estado de México. En el Estado de México hay mucho robo, muchísimo robo al transporte público. Muchísimo. ¿Saben cuántas personas presentan la querella correspondiente por el tema del robo en las unidades de transporte público? Es un margen muy pequeño. Y si una persona es detenida en flagrancia cometiendo este delito y nadie presenta la querella, ¿qué creen que va a pasar con esta persona? Así tenga los instrumentos materiales del delito. Sale libre. Sale libre porque no está el requisito de procedibilidad, la querella. Entonces, ¿qué hay que hacer? A solicitar el cumplimiento de la norma. Si hay una norma, entonces como ciudadanos exigirle a la autoridad que la cumpla. Y todavía, mi estimado Francisco, los abogados todavía tenemos un peso mayor a cualquier ciudadano, porque entre comillas somos conocedores de la norma y debemos exigir su cumplimiento. Si no hacemos valer las instituciones, lo que va a ocurrir es que algunas personas saben que muchos no van a reclamar y ello va a conllevar la inaplicación del derecho, la inaplicación de la norma. Yo quiero insistir un poquito con esto. Voy a poner un ejemplo. En la administración pasada del gobierno, de la legislatura, se aprobó que el gobierno del estado
municipios y todas otras instituciones públicas deberían de contratar cuando menos el 3% de personas con discapacidad en Baja California Sur. De hecho, yo soy persona con discapacidad, por eso me interesa mucho el tema. Y en la práctica nos hemos observado que nadie, ni el Congreso, ni el gobierno del Estado, ni los municipios, contrataron a una persona con discapacidad. Entonces, como está incurriendo en esta falta, pues, todas las instituciones públicas, ¿qué debemos de hacer? Y fíjese, le voy a dar un instrumento que usted puede utilizar, porque no solamente se tiene que sancionar actos, sino también omisiones. ¿Qué es una omisión? Lo que usted indica. Si hay una norma que dice tienes que contratar este porcentaje de personas y no lo has hecho, amparo contra actos de omisión por parte de la autoridad. En este caso, la omisión por parte de las autoridades en no hacer la contratación de estas personas, y entonces tendrían que cumplirlo por un mandato que un juez de amparo dictamine. Hablando desde el punto de vista de abogados, ¿eh? Es decir, también el no hacer por las autoridades también incurre en una responsabilidad. Desde el aspecto normativo, inclusive hacer uso de un amparo. Ah, ¿no me contratas? ¿Qué crees, gobierno? ¿Qué crees, Congreso? ¿Qué crees, ayuntamiento? La ley del Congreso me dice que debes de contratar tal porcentaje de personas en esta situación y tú no tienes a ninguno. Entonces, ¿qué está haciendo esa autoridad? Está incumpliendo con la norma. ¿Qué cree que le va a decir el juez de amparo? ¿Le va a decir el juez de amparo? Gobierno de tal estado, contrata a tal persona. ¿Por qué? Porque hay una norma que así te lo dice. Y entonces hacerlo cumplir desde esa perspectiva. Perfecto. ¿Vale? O sea, Así usted, es. usted me acaba de poner un punto que quiero reiterar con usted. A ver, el ideal, ¿cuál es? El ideal es que se vinculen los tres círculos. Ahí está. Por ejemplo, ya me dijo usted, ¿quién creó la norma? El Congreso del Estado. ¿Es formalmente válido, sí o no? Así es. Sí, ¿verdad? Es intrínsecamente justo que se les dé ese derecho a personas con discapacidad que tengan la oportunidad de trabajar y de desarrollarse. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se cumple? ¿Qué es lo que no se está cumpliendo, mi estimado Francisco? Este último punto no se está cumpliendo. No está siendo eficaz la norma. Ok. ¿Se entiende? Lo demás sí funciona. Estos dos círculos, qué padre. Ahí están muy bonitos. Esto sí está funcionando. Pero ¿cuál es el punto que no funciona? Este último. La norma no se está aplicando. No se están contratando a estas personas. No se les está dando una oportunidad. El derecho hasta cierto punto no cumple con este objetivo. Tiene sanción. ¿Vale? Lo ideal es que converjan los tres círculos. Ponemos algunos ejemplos que nos da Eduardo García Maínez. Ahí va. Primer círculo. Véanlo. Bueno, no círculo, vámonos por los puntos. Primer punto. Ahí está. ¿En qué círculo se relaciona este primer punto nada más, compañeros? ¿Se relaciona con el 2? No, ¿verdad? ¿Se relaciona con el 3? No. Solamente se relaciona con el 1. Decimos, normas extrínsecamente válidas que carecen de valor intrínseco y de eficacia. Un ¿Vale? ejemplo, maestro. Ahí va. Ahí va. Vamos a poner un caso de que imaginen ustedes que de pronto el Congreso de la Unión se le ocurriese legislar y dice lo siguiente el Congreso. A ver, a las personas que cometan estos delitos no se les va a dar ninguna garantía y se va a establecer como medida cautelar inmediatamente la prisión preventiva.
en automático. ¿Vamos bien? Ok. Pregunta. La norma que ha establecido el Congreso que señala que estas personas que cometen determinados delitos no se les va a dar ninguna garantía y como medida cautelar inmediatamente la prisión preventiva, ¿es una norma formalmente válida, sí o no? Sí, para empezar, sí. Es Sí. formalmente válida, sí. válida. El tema que no se le dé ninguna garantía, el tema que no se le dé ninguna posibilidad de defenderse en tribunales, ¿es justo? No. No, ¿verdad? No. Entonces es intrínsecamente válido, no cumple con ese requisito. Y supongamos que los jueces, al ver que no son normas justas, en cuando tomen un caso en ponderación de derechos, aunque la norma no se los permita, ellos les conceden en aplicación de derechos humanos ciertas prerrogativas, no estarían de esta manera, compañeros, inaplicando el derecho. ¿Se entiende? Es decir, el único requisito que cumplió la norma que he señalado es este uno. No cumplió con nosotros dos, como el caso que nos menciona mi estimado Francisco. Muy bien. Claire, Rocío, te escuchamos, por favor, Rocío. ¿Tu micrófono? No, nada más era. Ay, no sé si tenga background, tiene ahí como, tiene perdón, como flickback, tiene ahí como dos dispositivos. A ver si ya nos puede. A ver su micrófono. A ver, Tienes un celular cerca. a ver ya. Te escuchamos. ¿No? A ver. Claire, no sé si. Bueno, si quieres, ahorita en lo que nos ayuda, si tienes problemas con la comunicación, no te preocupes, escríbenos tu comentario por el chat y también le damos lectura, ¿vale? Muy bien. Ok. Primer círculo. Vámonos con el círculo número, con el punto número 2. Este punto se relaciona con los dos círculos anteriores. Ya lo vimos. Lo vimos en el caso de Francisco. El Congreso de Baja California Sur establece una ley para que se contrate a personas con alguna discapacidad. Eso es intrínsecamente válido porque garantiza un tema de ponderación, porque garantiza un tema de derechos humanos. Pero ¿qué creen? Las autoridades no están cumpliendo con la norma. Las autoridades no están contratando. Las autoridades no están dando seguimiento a esta ley. Como consecuencia, no están cumpliendo con el círculo número 3. ¿Se entiende, compañeros? Sí, Francisco, no sé si tengas alguna otra pregunta, te escuchamos. No, por lo pronto está bien. ¿Todo bien? Muy bien. Está bien. Ok. Vámonos con el punto número 3. Y el punto número 3 nos dice lo siguiente. Atentos, por favor. Vean. No se relaciona ni con el 1 ni con el 3. Es un ideal del derecho. Vamos a ver. Intrínsecamente válido. A nivel federal ya tenemos una figura de revocación de mandato solamente para el cargo de presidente de la República. ¿Vale? A lo mejor en Baja California Sur les parecería ideal que el gobernador o que los presidentes municipales o autoridades electas democráticamente que no cumplieran con su mandato, pues pudieran ser revocadas. Sería el ideal, ¿sale? Esta cuestión, pues inclusive iría en favor de los derechos humanos de la propia ciudadanía, de aquella persona que desfalca el erario público, de aquella persona que no cumpla con su función, pues sea separada, ¿verdad?
La pregunta es, ¿ya se ha legislado en el estado? Si no se ha legislado, entonces tenemos una primera dificultad. No es derecho formalmente válido. Ya no al ser derecho formalmente válido, tampoco es positivo y eficaz. Solamente se queda en un ideal de justicia. ¿Está claro? ¿Sí quedó claro el punto 3? Sí. Punto 4. Vean, se relaciona con dos círculos. Con el 1 y con el 3. El 2, bye bye. Artículo 16, párrafo octavo de la Constitución. El arraigo cuando existen indicios de la probable participación de una persona en hechos derivados de delincuencia organizada. Bien, ese artículo 16, párrafo octavo, ¿es derecho formalmente válido? ¿Sí o no? Sí. En la medida que los jueces de control aplican esta figura de arraigo para determinados delitos, ¿están aplicando la norma? ¿Es derecho positivo eficaz para integrar investigación del Ministerio Público? Pues en la medida que lo apliquen, sí. Sí. Podríamos decir que es justo que sin tener ninguna formulación de imputación, sin tener ninguna carpeta de investigación integrada, una persona pueda tener una afectación en su persona, en su patrimonio, por 40 días e inclusive una duplicidad de hasta 80 días. ¿Va con los derechos humanos? No. No, y es más, en la mayor parte de los casos, en los temas del arraigo, en menos de un 2% se llega a comprobar alguna responsabilidad. Es decir, en un 98% hay una afectación a los derechos humanos de las personas. Entonces, podríamos decir que el arraigo cumple con dos círculos, pero el círculo de derecho intrínsecamente válido, pues se incumple. ¿Se entiende? Sí. Punto número 5. Véanlo, por favor. El punto número 5 vemos el ideal. Vemos 3. la armonía del derecho. ¿Por qué? Porque los tres círculos convergen en armonía. Imaginen el mundo ideal que nos plantea mi estimado Francisco, en donde el Congreso legisla para que de alguna manera personas con alguna discapacidad sean contratadas. Imaginen ustedes el tema de que el gobierno cumpla con esta norma y que se dé. Perdón, doctor. Ah, muy bien. Es que Yo creo que era de usted el ruido. bueno, no, aquí no lo percibo, pero bueno, ya. Ok, bien. Compañeros, ahí va. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Sí. El 5 es el ideal. Convergen los tres círculos. Mencionamos el caso de Francisco. Congreso de Baja California Sur ha establecido una ley para la contratación de personas con discapacidad. Va con los derechos humanos porque es un tema de justicia social, es un tema de bienestar en común. Y además la autoridad cumple con esta norma. ¿Qué creen? Los 5 puntos están los 3 puntos que mencionamos están en armonía. Es el ideal, es el máximo orgasmo del derecho. Ahí lo tenemos. Cumplimiento de la norma. ¿Ok? Punto número 6. Se encuentra vinculado solamente entre dos círculos. A ver, les pongo un caso. No sé cómo esté tanto en Baja California Sur. Deben tener más o menos una situación similar, pero no tan grave como en el tema de la Ciudad de México. Lo planteo. Ahí va. En la Ciudad de México, muchas veces las autoridades, en el tema de que no pueden constituir los empleos que se requieren, tolera,
permite la existencia del comercio informal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Tolera, permite que el comercio informal, pues ahí esté. Ahí lo tenemos. El comercio informal, al no ser reconocido por la autoridad, no es un derecho, no es derecho formalmente válido. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo con esto? No es derecho formalmente válido porque no es reconocido por la autoridad. Pregunta. ¿Es un tema de justicia social que la gente se autoemplee? ¿Que la gente obtenga recursos para su familia? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pues sí, al no haber empleos. Al no haber empleos, pues es un tema de justicia social, ¿verdad? Pues me autoempleo, busco la manera de sacar adelante a mi familia. Así es. ¿Ok? El tema de que el comercio informal se organice, de que el comercio informal establezca sus propias reglas que deben de seguir sus agremiados, hasta cierto punto, estas reglas, estos principios, estas cuestiones que rigen a los comerciantes, es lo que conocemos como derecho positivo o eficaz, que va a regir a los propios comerciantes. En los tianguis, en los mercados públicos, en las ventas de las plazas, tienen sus propias reglas los comerciantes ambulantes. Se cumple con dos círculos, pero no con el primero que es derecho formalmente válido. ¿Está claro, compañeros? Sí. 7. Sí. Punto número 7. Se relaciona con dos círculos. Con con uno nada más, perdón. Derecho positivo o eficaz, nada que ver con el derecho formalmente válido, ni con el derecho intrínsecamente válido. Muy bien. Ahí va. Atentos, por favor. Vamos a hablar de la costumbre jurídica. Lo importante de la costumbre es que esta conducta reiterada sea considerada de cumplimiento obligatorio. ¿Vale? Ahí va. Conducta reiterada. En Baja California se respeta este cruce. ¿Vale? Ahí va. Como es un cruce que van a pasar, hay tránsito aquí, hay tránsito acá, hay tránsito acá y hay tránsito por acá. Normalmente hacen un alto y permiten el paso. ¿Ok? El peatón tiene pues la ponderación de derechos en relación a los automovilistas. En ese tema, lo que se valora es el cumplimiento obligatorio. ¿Ok? No tanto si ha sido legislado o si es justicia social, si es justo o no. Lo que importa es que esta conducta sea considerada de cumplimiento obligatorio. Si alguien no la cumple, pues van a decir normalmente que no hay un convencionalismo social, que no se siguen las reglas que rige la costumbre, que hasta cierto punto hay una inobservancia de una disposición que la gente debería de seguir. ¿Lo entendemos, compañeros? O sea, lo importante aquí es
que esta conducta se aplique. Eso es lo que importa en la costumbre jurídica. Muy bien. Ok. Ustedes analicen cada caso en particular en relación al derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido, derecho positivo y eficaz. Recordemos, derecho formalmente válido. Por favor, no lo olviden. El derecho formalmente válido nos implica que deviene de una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Segundo punto, derecho intrínsecamente válido. Es una norma justa porque respeta los derechos humanos. Derecho positivo o eficaz. Se aplica, se materializa. Y si alguien no lo cumple, ¿qué creen? Hay una sanción. ¿Se entiende entonces los 3 puntos de la teoría de los 3 círculos? Ok. Muy rápido, compañeros, llegamos al siguiente comentario ya para hacer una pequeña pausa para que tomen un cafecito o algo. Permítame un momento y aterrizamos con el siguiente comentario. El concepto de derecho. El primer comentario que hacemos. El derecho es un conjunto de normas jurídicas, imperativas y atributivas. Ahí va. Este es el derecho. Conjunto de normas creadas a partir de la Constitución. Conjunto de normas que es creada por una autoridad competente. Muy bien. Conjunto de normas que crea la autoridad competente y que son imperativas porque imponen obligaciones y que son atributivas porque conceden derecho. ¿Ok? Bien. Recuerden, cuando hablamos del derecho, hablamos de su conjunto. Esta es mi Constitución. Esta Constitución me dice el procedimiento de creación de la ley. Sigo el procedimiento y creo leyes, creo tratados internacionales, reglamentos, decretos, circulares, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones de conformidad con quiénes son creadas, compañeros. ¿Cuál es la norma que les da origen? ¿Cuál? La Constitución. La Constitución. No la pudiesen contradecir, ¿verdad? Ok. Todas estas normas que vemos ahí o nos imponen obligaciones o nos conceden un derecho. Pago de impuestos. ¿Derecho o obligación? Obligación. 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 Ok. El tema que Juan Pérez quiere contraer matrimonio. ¿Derecho o obligación? Derecho. 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 Si quiere, pues no pudiese contraer, pero él quiere contraer matrimonio. ¿Se entiende? Derecho. Muy bien. Derecho. El tema de que la autoridad respete mis derechos humanos. Obligación. Por parte de la Derecho. autoridad, sí, pero para nosotros, ¿qué es? Derecho. 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 Entonces, Derecho. empezamos. Las normas de derecho es un conjunto de normas
que nos reconoce derechos, pero también nos impone Obligaciones. obligaciones. Estas normas son creadas de conformidad con la Constitución. Constitución. Muy bien. Compañeros, siguiente punto. Rige la conducta externa de los hombres en sociedad. Aquí está. La conducta que se exterioriza, la conducta que se materializa, la conducta que produce una consecuencia. Si la conducta se queda en un plano interno, no es materia de derecho, ¿eh? La conducta materia de derecho es la que se exterioriza. Sujeto piensa cometer un homicidio. Por el hecho de que lo piense, ¿lo podemos sancionar? No. No, ¿verdad? El derecho va a operar cuando este sujeto materialice su conducta y prive de la vida a otra persona. Entonces, ya. Noemí Castro, si la intención ya conlleva determinados hechos materiales por los cuales no se consuma un delito, pudiésemos hablar de la tentativa. Pero la intención que no se exterioriza, que se queda aquí, no es ninguna consecuencia de delito, ¿eh? ¿Me entiende? Yascara, Victoria, te escuchamos, por favor. Sí, no, nada más tenía una duda. Sí, dígame. Es que si toda obligación conlleva un derecho. Pues, a ver, si usted contribuye con el gasto público, pues hasta cierto punto el derecho consistiría en que se crea la obra pública, en que se construye carreteras, en que el drenaje funciona, en que el alumbrado público, eso sería como el privilegio que tendría usted al cumplir con una obligación. Ok, gracias. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros, que la conducta externa del hombre es regida por el derecho? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. La Sí. conducta externa. Siguiente punto. Se impone a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado. El uso de la fuerza del Estado se llama coacción. Uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado. Esa es la coacción. ¿Ok? Ahí va. Como se incumple con la norma, se impone un castigo, se impone una sanción a aquella persona que no cumple con la ley, que no cumple con el bien común, que vulnera el derecho vigente. Esa es la coacción. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas? Muy bien. Excelente. Bien. Entonces, vamos a verificar, compañeros, lo que hasta cierto punto analizamos en esta unidad. A grosso modo, lo comentaremos. Muy bien. Ok. Ahí voy. Compañeros, a grosso modo, en esta unidad, comentamos que el derecho tiene una implicación con el ser humano, ¿vale? Pero cuando este ser humano interactúa con otras personas, es decir, el ser humano como un ser social. Y el cumplimiento de la norma, verificamos que debe ser por convencimiento, porque ello implicaría un sometimiento voluntario. También destacamos que el derecho entra dentro de estas tres áreas. El derecho como teoría,
el derecho como parte de la filosofía y el derecho como una ciencia. ¿Ok? El derecho abarca estas tres áreas. Señalamos en la teoría tridimensional del derecho que el derecho es un hecho social, un hecho económico, un hecho político, una problemática que para combatirla la establecemos en la norma y que además buscamos que esa norma sea justa. A esta teoría la llamamos teoría tridimensional del derecho. Destacamos lo que nos dice el ilustre jurista Eduardo García Maínez cuando nos hace este planteamiento de la teoría de los tres círculos. Nos dice que este círculo es derecho formalmente válido. ¿Por qué? Porque el derecho es creado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Después hablamos del derecho intrínsecamente válido. ¿Por qué? Porque es un derecho que vela por el respeto de los derechos humanos. Y después destacamos que es derecho positivo o eficaz cuando el incumplimiento de la norma trae como consecuencia un castigo, trae como consecuencia una sanción. Por eso hablamos que es derecho positivo o eficaz. El ideal sería encontrarnos acá, ¿verdad? Lo destacamos, en el cual converjan los tres círculos. Y concluimos con el tema de que el derecho, en primer lugar, lo destacamos como un conjunto de normas creadas de conformidad con la Constitución y siguiendo un procedimiento legalmente establecido por una autoridad competente y que además el derecho nos concede derechos, pero también nos impone obligaciones. Destacamos que el derecho rige la conducta externa del hombre en sociedad y que además también incumplir con el derecho nos puede conllevar a la aplicación de un elemento que llamamos coacción. Cuando el Estado dispone de la fuerza pública para hacer cumplir con la norma. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Esto es la primera parte de nuestro estudio. Licenciado Yuen, si me lo permite, vamos a concederles un pequeño descanso a nuestros compañeros.